¿Y si te dijera que aquellos instantes de aparente quietud en tu vida, donde el mundo parecía haberse detenido, fueron en realidad explosiones de significado en el universo interno del alma? No eran momentos vacíos, sino vibraciones tan profundas que escapaban a los sentidos, ecos de un movimiento sagrado en lo invisible. Tal vez lo que creíste abandono o injusticia no fue castigo, sino un acto deliberado de contemplación divina, como si una inteligencia superior, amorosa y paciente, hubiese decidido observarte desde lejos, sin alterar tu proceso, igual que un sabio jardinero contempla una semilla dormida, esperando su brote en el momento justo. Si este mensaje despertó algo dentro de ti al escucharlo, no te vayas en silencio. Dale like para que esta semilla siga creciendo y suscríbete para caminar juntos en este viaje de revelación y despertar. Hay quienes creen haber sido olvidados porque el ruido exterior no les devuelve señales, pero no se puede medir lo eterno con los relojes del mundo. Aquellos que han sido rozados por lo sagrado, aunque solo sea por un susurro, lo saben. El silencio de lo divino no es ausencia, es presencia sin forma, es una mirada profunda que examina sin intervenir. Cuando no escuchaste respuesta, cuando te arrodillaste en la oscuridad y tus lágrimas parecían caer en el vacío, estabas, sin saberlo, en uno de los territorios más sagrados del alma humana. Si estás escuchando estas palabras, no es una coincidencia, es señal de que tu momento ha llegado. Tu alma lo intuyó mucho antes que tu mente. Esa etapa que llamaste sufrimiento no fue un error del destino, fue una iniciación silenciosa, un encuentro con tu sombra, orquestado por una fuerza que conoce tu propósito con más claridad de la que tú mismo puedes imaginar. Todo ha estado codificado, y ese código ahora comienza a revelarse. La primera clave, lo que parecía silencio era, en realidad, atención divina. El aparente abandono fue un espejo diseñado para que vieras quién eres cuando nadie te observa, cuando todo lo externo se desvanece y solo queda tu esencia. No se trató de castigo, sino de preparación. Y el campo de batalla no fue físico, fue interno, fue el lugar invisible donde tu carácter fue esculpido lejos de los aplausos y validaciones. Ahí, en el corazón de ese silencio, se evaluaron tu fe, tu integridad, tu constancia. Y ahora es tiempo de entenderlo sin confusión, estás ingresando en una nueva etapa. La superficie ha sido desgastada, las capas ilusorias se han derrumbado, y lo que queda es lo real, lo que no necesita adornos. Pero antes de que lo nuevo se manifieste en tu mundo visible, hay una verdad que debes abrazar: el dolor tuvo intención. Nada de lo que viviste fue al azar. Todo fue una arquitectura espiritual minuciosa, destinada a moldearte desde lo más profundo. ¿Y por dónde comenzó todo? Con lo que muchos no logran identificar, la prueba invisible. Ese momento en que clamaste con el alma, en que hablaste con el cielo y solo recibiste silencio, donde cada lágrima parecía caer sin eco. Pero justo allí, en ese espacio de aparente indiferencia, es donde el alma se refina. La divinidad no se ausenta, simplemente se repliega para observar lo que tú mismo todavía no podías ver de ti. Y quien logra comprender esta dinámica transforma por completo su relación con lo eterno. La prueba invisible no viene con trompetas, viene con la sutileza que solo el alma sensible percibe. Muchos, al llegar a este punto, abandonan. Pero tú no. Tú caminaste en la oscuridad, sin mapa, sin certeza, guiado solo por una voz interna que no sabías de dónde venía. Esa fidelidad sin aplausos, sin certezas, sin respuestas, es lo que te hizo diferente. Cuando todo dentro de ti gritaba por rendirse, decidiste continuar. Y esa decisión lo cambió todo. En ese instante cruzaste la frontera entre ser un creyente más y convertirte en alguien elegido para algo mayor. Porque cuando nadie te ve, cuando no hay recompensas, cuando el silencio es tu única compañía, ahí es donde aparece tu verdadero yo. Y ese yo está listo para liderar, no desde el ego, sino desde el alma. Escúchame con atención, los verdaderos gigantes espirituales no son formados en los escenarios, sino en la caverna del alma. No fueron los milagros los que los definieron, sino su lealtad en la noche más oscura. Esa es la diferencia entre la devoción superficial y el llamado profundo. Quien solo se acerca a lo divino cuando todo está bien, no ha entendido el propósito de esta vida. Pero aquel que ora en la noche, que sostiene la fe en medio del vacío, ese está siendo preparado para una misión real. Ningún portador de luz evitó este camino. José fue vendido por quienes amaba. David vivió como fugitivo. Jesús fue silenciado en el momento más crucial.
Todos ellos compartieron una misma estructura sagrada. Antes de la voz, hubo silencio. Antes de la visión, hubo oscuridad. Antes de la manifestación, hubo vacío. Ahora tú puedes ver el patrón. Ahora puedes comprender que no fue castigo, fue un entrenamiento para lo que estás a punto de portar. Quizás nunca te diste cuenta, pero ya has atravesado una prueba crucial. Ahora que lo sabes, este nuevo entendimiento no debería sumirte en tristeza, sino impulsarte hacia una fuerza renovada. No sufriste por casualidad, ni fuiste víctima del azar. Cada lágrima formó parte de un trayecto diseñado con precisión para llevarte al despertar de tu esencia más genuina. En este momento, te invito a hacer una pausa diferente. No una pausa para descansar, sino una pausa para mirar hacia adentro. Cierra los ojos unos segundos y pregúntate con honestidad, ¿cuándo fue la última vez que el silencio divino te pesó como una piedra en el pecho? ¿Puedes recordar ese día en que sentiste que el cielo se había sellado, dejándote solo con tus pensamientos, tus dudas y tus emociones desbordadas? Ese momento no fue insignificante. Al contrario, fue el punto de partida de una revelación profunda. Si ese recuerdo aún vive en ti, compártelo, exprésalo, si lo deseas, en los comentarios. Porque cuando uno se atreve a escribir desde el corazón, puede encender una chispa en la oscuridad de otro. Esa es la fuerza transformadora de lo colectivo. El dolor narrado desde el alma se convierte en sabiduría compartida. Y esa sabiduría no solo sana a quien la dice, sino también a quien la escucha. Si estás aquí, no es coincidencia. Estás justo en la antesala de algo que cambiará tu vida. Pero antes de que esa transformación tome forma externa, hay un umbral que debes cruzar. No es una prueba del mundo, es una que emerge desde tus entrañas. Se trata del encuentro contigo mismo, con esa parte que muchas veces has evitado mirar de frente, tu propio reflejo. ¿Alguna vez sentiste que tus defectos te acechaban como si tu sombra te estuviera persiguiendo? Esos momentos en que tus impulsos más básicos, tus reacciones emocionales o pensamientos que intentaste reprimir, salen sin filtro, colocándote cara a cara con tus zonas más ocultas. Ese es el siguiente nivel. El alma no puede elevarse realmente si no se libera del peso que carga dentro. Y este proceso, aunque intenso, no es un castigo. Es una cirugía sagrada. Lo que llamamos ego, esa estructura que intenta protegernos, pero que también nos encierra, comienza a agrietarse. Lo que antes parecía un simple mal carácter, ahora se revela como una parte no integrada de ti, esperando ser comprendida y transformada. La ira, la envidia, el miedo, el orgullo no son errores a eliminar, sino señales de algo que pide ser sanado. Cada emoción desbordada, cada pensamiento repetitivo, cada reacción fuera de control es, en realidad, una invitación, no a reprimirte, sino a preguntarte, ¿qué parte de mí está pidiendo luz? Porque cuando el mundo te irrita sin razón, cuando alguien detona en ti una emoción desproporcionada, no es esa persona la que te provoca. Es tu propio inconsciente tocando la puerta. Y ahí comienza la verdadera alquimia espiritual, entender que el otro solo actúa como espejo. Cuando puedes ver eso sin juicio, cuando dejas de buscar culpables fuera y empiezas a interpretar tus reacciones como mensajes de tu interior, entras en un estado de conciencia superior. Uno donde ya no necesitas que la vida te grite para aprender. Basta con observar. El verdadero llamado espiritual no consiste en perfección externa, sino en coherencia interna. Y quien ha sido elegido para algo grande, antes de liderar, debe ser capaz de sostenerse a sí mismo sin máscaras. Porque no hay espacio para lo sagrado en un corazón fragmentado, y el alma, para florecer, necesita primero ser limpiada de todo lo que no es auténtico. Este tipo de prueba es completamente silenciosa. No verás luces celestiales. Nadie te aplaudirá por pasarla. No habrá multitudes. Es un escenario donde tú y tu conciencia se miran sin testigos. Son noches largas donde los pensamientos parecen gritar, heridas antiguas que resurgen como si nunca hubiesen cerrado, y una sensación de vacío que parece interminable. Pero justo ahí, en ese cruce invisible, se plantea la gran pregunta. ¿Estás dispuesto a ser radicalmente sincero contigo mismo? Muchos anhelan dones espirituales, visiones elevadas o posiciones de liderazgo. Pero pocos están dispuestos a rendirse a ese proceso interior que rasga el alma y revela lo que estaba escondido, porque el ego, ese rey sin corona, no quiere ser visto. Resiste.
lucha, se disfraza. Y esta prueba lo confronta directamente. Lo desarma. Sin embargo, cuando decides no huir, cuando enfrentas tu sombra con humildad en vez de esconderla, algo se abre dentro de ti. Es un portal. Una transición real. El alma empieza a moverse hacia una unidad profunda. Una quietud poderosa toma lugar donde antes había ruido, y allí comprendes algo que no se enseña, se revela. Lo eterno no solo quiere usarte para un propósito, quiere habitar en ti. Y quizás esa sea la enseñanza más poderosa de todas. No basta con tener dones. No basta con saber hablar de lo sagrado. Para que el alma sea verdaderamente libre, tiene que soltar los personajes. Las máscaras deben caer. Porque solo en la verdad desnuda se manifiesta la luz que no destruye, sino que transforma. No existe otro camino. Si deseas sanar verdaderamente, primero debes ver. Las estructuras que construiste para protegerte, hábitos, defensas, justificaciones, tienen que salir a la luz. Porque lo que permanece oculto, permanece intacto. Y lo que no se mira, no se transforma. El poder espiritual no nace de aparentar perfección. Nace de una honestidad radical, brutal, amorosa, contigo mismo. Esa es la llave de toda libertad auténtica, atreverse a ser completamente verdadero con el propio corazón. Y si alguna vez sentiste vergüenza al descubrir partes de ti que preferías no ver, recuerda esto, incluso esa vergüenza fue contemplada en el diseño sagrado. Nada en ti ha sido ignorado. Todo lo que eres, todo lo que has sentido, todo lo que has callado, ha sido parte del plan. El espíritu no descarta lo roto, lo reconstruye con sentido. Pero esa reconstrucción no comienza hasta que dejas de huir, hasta que eliges quedarte contigo mismo, hasta que eliges mirar de frente lo que incomoda, lo que duele, lo que no comprendes. Ese momento, justamente ese, es el inicio de la redención. Porque la prueba del espejo no se trata solo de observarte, sino de aprender a ver como lo divino ve, con claridad, con compasión, pero también con propósito. Antes de que puedas discernir a otros, necesitas verte a ti mismo con total honestidad. Ese es el signo real de madurez espiritual. Esta fase, aunque duela, es un regalo disfrazado. Es aquí donde aprendes a amarte sin máscaras, con ternura, pero también con firmeza. A aceptarte, no para justificarte, sino para corregirte desde el alma. El crecimiento real no llega en la comodidad. Llega cuando te atreves a atravesar el umbral del dolor, la confusión y el miedo. Y cuanto más te dejes moldear desde dentro, más alineado estarás con tu llamado. Porque lo divino no te necesita perfecto. Te necesita auténtico. Solo lo verdadero puede sostener la luz sin ser consumido por ella. Y ahora que has atravesado el espejo, ahora que has visto lo que se escondía en tu sombra, estás listo para una prueba más exigente, una que no brota de tu interior, sino que se manifiesta a través del mundo. La prueba de la injusticia. Este es uno de los desafíos más sutiles y dolorosos que puede atravesar un alma despierta. Llega sin aviso. Y muchas veces, lo hace a través de quienes más amaste o más confiaste. Ser juzgado erróneamente, ser excluido, ser traicionado. A simple vista, todo parece un caos injusto, sin lógica ni redención. Pero si miras más profundo, descubrirás que esta también es una prueba con sentido oculto. Lo divino no permite ciertas injusticias para castigarte. Las permite como espejos, como puertas. Lo que ocurre fuera, revela lo que aún necesita luz dentro de ti. La injusticia te expone, sí, pero también te pule. Lo que verdaderamente está siendo probado no es tu reputación, sino tu respuesta. Tu capacidad de seguir fiel sin reconocimiento. De mantener tu integridad cuando todo te invita a responder con amargura. De sostenerte en pie cuando otros esperan que te caigas. El cielo observa, no con juicio, sino con precisión. Observa cómo actúas cuando te quitan la honra, la compañía, la palabra justa. Porque ahí, en esa tensión, tu alma es fortalecida. La historia de José no es solo un relato antiguo, es un patrón. Es un símbolo. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, olvidado en prisión. Y todo eso ocurrió no porque hiciera algo mal, sino porque su llamado era demasiado grande para ser sostenido por un carácter inmaduro. Cada etapa de su aparente fracaso fue en realidad un peldaño oculto hacia su destino.
El dolor fue la escuela, la injusticia fue la prueba, y su madurez fue el fruto de una resistencia interior forjada en la oscuridad. Y contigo es igual, las injusticias que enfrentas hoy no son castigos, son activadores. Están despertando en ti capacidades que no sabías que tenías. Están revelando una fortaleza que solo el sufrimiento silencioso puede liberar. Están acelerando tu evolución de maneras que los caminos fáciles jamás podrían lograr. Porque cuando ya no encuentras justicia afuera, aprendes a construirla adentro, a sostenerte en equilibrio sin necesidad de ser comprendido, ni aplaudido, ni defendido. Y ese es uno de los mayores poderes del alma despierta. Desde una mirada más profunda, más esotérica, la injusticia es una grieta en el ego. Y por esa grieta, entra la luz. Destruye la imagen falsa de control, disuelve la necesidad de ser aceptado. Y activa arquetipos internos de redención, sabiduría, compasión. Por eso, aunque el mundo te haya señalado, aunque algunos te hayan dado la espalda, no olvides esto, lo divino te ha estado formando todo este tiempo. La injusticia que duele hoy, es parte del misterio que te elevará mañana. Es como la obra secreta del alquimista, aquello que parecía impuro, indigno, contaminado, se convierte en oro espiritual. Lo que fue humillación, se vuelve fundamento sagrado. Lo que dolía, ahora transforma. Esta transmutación del alma no es un concepto, es una experiencia. Un proceso vivido con lágrimas, con noches en vela, con silencios que duelen. Y quien atraviesa esta alquimia, no vuelve jamás a ser el mismo. Porque la injusticia te obliga a mirar hacia adentro, te arrincona en ti mismo. Y ahí, en ese rincón, descubres una fuerza que no sabías que tenías. Una firmeza que no depende del mundo. Una identidad que no necesita ser defendida para ser verdadera. Muchos se rebelan aquí, pero los que han sido verdaderamente llamados, comprenden. Entienden que no están siendo destruidos. Están siendo formados. ¿Por qué yo?, se pregunta el alma herida. Y esa pregunta, que parece desesperación, es en realidad una clave sagrada. Porque solo pregunta así quien lleva dentro una estructura invisible, forjada por Dios, capaz de soportar lo que otros no podrían resistir ni un solo día. Porque el llamado que habita en tu pecho no es común. Y por eso mismo, tampoco lo son las pruebas que enfrentas. Quien ha sido señalado para cosas grandes, será inevitablemente atravesado por grandes dolores. No como castigo, sino como preparación. Y esto, lejos de ser una señal de debilidad, es en realidad un sello, una marca secreta de grandeza espiritual. Cuanto más alto el propósito, más profunda la herida que lo antecede. Siempre ha sido así. Existe una promesa que pocos comprenden, porque no se grita, se susurra. Mía es la venganza, dice el Señor. Pero no es violencia, es restauración, es equilibrio. No es tu papel devolver lo que te hicieron. No es tu misión corregir con tus propias manos lo que fue roto. Hay manos más sabias, más justas, más elevadas para eso. Lo tuyo es otro llamado, no perder el alma en medio de la tormenta. Resistir con dignidad, incluso cuando el mundo te empuja al resentimiento. Porque eso, esa resistencia limpia, es una ofrenda viva. Es el acto de fe más alto. Y quien logra atravesar la injusticia sin odio, sin venganza, sin envenenarse, activa algo profundo, algo que en el mundo espiritual es conocido como el código de honor del cielo. Sí, esta etapa exige paciencia, pero más aún, sabiduría. Sabiduría para entender que los procesos verdaderos son invisibles, que el alma crece en silencio, y que la cosecha que aguarda a los que fueron humillados, pero permanecieron fieles, será 7 veces mayor, porque cuando el espíritu se fortalece en medio de la injusticia, algo comienza a irradiar desde dentro, una luz que no se puede fingir, que no se explica con palabras, solo se siente. Y ahora que sabes esto, estás listo para mirar con otros ojos algo aún más difícil, el rechazo. Sí, porque quizás eso que viviste como exclusión no fue desprecio, fue protección, una estrategia sagrada. Lo que el mundo llama rechazo, muchas veces el cielo lo llama ocultamiento divino, porque antes de que un alma sea revelada, primero debe ser escondida, y el escondite de Dios muchas veces se siente como abandono,
como una herida sin nombre. El rechazo corta sin aviso, sin explicaciones. Pero quien mira más profundo, empieza a notar el patrón. Moisés fue rechazado por egipcios y hebreos antes de liberar a su pueblo. David fue olvidado por su propio padre antes de ser ungido rey. Jesús, el Cristo, fue rechazado por los suyos antes de ser reconocido como Salvador. Todos ellos pasaron primero por el velo del olvido, por el silencio del alma, por el rechazo. Es un patrón divino. Cuanto más intenso el rechazo, más poderoso el llamado. No fue un error. Fue un filtro. Una preservación. Lo que tú llamaste derrota fue un acto de cuidado. Te ocultaron, sí, pero no para negarte, sino para proteger tu esencia de lo que aún no estabas listo para enfrentar. Desde la mirada simbólica, ese rechazo despierta lo que la psicología profunda llama el arquetipo del héroe herido. Ese que descubre su verdadera fuerza no en la victoria, sino en el quebranto. En ese punto de ruptura, el alma comienza a escuchar secretos antiguos. El espíritu empieza a hablar con más claridad, no con palabras, sino con revelaciones interiores. Y aunque todavía no lo veas con tus ojos, ya lo sientes. Sientes que algo grande se está gestando. Y no estás solo. Estás siendo guiado. Porque el dolor del rechazo no fue una maldición. Fue un código de activación espiritual. Uno de los más poderosos que existen. Cuando te rechazaron, algo dentro de ti comenzó a abrirse, como si una antigua memoria hubiera despertado. Comenzaste a ver lo invisible, a leer las señales, a sentir que el aislamiento no era un castigo, sino una incubadora divina. Mientras el mundo te cerraba puertas, Dios abría caminos internos. Lo que parecía un final, era solo un umbral. El inicio de una dimensión que no todos alcanzan. Muchos no fueron rechazados porque aún no estaban listos. Tú sí. Tú fuiste apartado porque ibas más adelante. Porque caminabas fuera del tiempo del mundo. Y eso significa que ya habitabas en el tiempo de Dios. Y ese llamado exige una fe sin garantías, una confianza sin pruebas visibles, y una resistencia silenciosa, sin testigos. Pero ahora lo entiendes. Ese dolor que tanto preguntabas, en realidad era protección. Elegido. Elegida. No lo ignores. Has cruzado un umbral invisible. Nadie lo aplaudió. Nadie lo vio. Pero ocurrió. Fue silencioso, profundo y sagrado. Y si tu alma resistió, no fue por casualidad, fue porque estaba siendo moldeada. No rota, moldeada. El gran error del ego es pensar que lo que no comprende es castigo. Pero el alma sabia lo sabe, la oscuridad no vino a destruirme, vino a despertarme. Y tú que caminaste por las sombras sin perder tu dignidad, eres ahora portador de una verdad más alta. No fuiste elegido por azar. Fuiste elegido porque podías resistir. Y resististe. Ahora comienza una nueva etapa. Lo que estuvo oculto, comenzará a revelarse. No lo apures. No lo expliques. Solo permanece fiel. Fiel a ti. Fiel a lo que sabes en tu interior. Porque Dios, o ese arquetipo eterno que habita tu núcleo más sagrado, no te pidió perfección, te pidió autenticidad. Y eso, ya lo has cultivado. El dolor tenía diseño. Y ese diseño está por florecer en forma de propósito. Así que sigue caminando. Sigue sintiendo. Sigue escuchando. Porque ahora lo sabes, las pruebas del espíritu no llegan con ruido. Llegan con significado. Y si este mensaje tocó algo en ti, no lo dejes pasar. Medítalo. Escríbelo. Compártelo. Porque puede que tú ya hayas salido del túnel. Y tus palabras sean la linterna de otro. Si estas enseñanzas te ayudan a entender tu proceso, si algo en tu interior se encendió al escucharme, no te detengas. Dale like para que esta semilla siga creciendo y suscríbete para caminar juntos en este viaje de revelación y despertar. La transformación no sucede de golpe. Sucede gota a gota. Revelación por revelación. Aquí te espero. Aquí seguimos caminando juntos. El alma está despertando. No vuelvas